tú no has sido refugio de generación en generación. Fundaste la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estáis muertos en vuestros delitos y pecados. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al principio de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de vuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Todos. Y aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Una vez más, por gracia soy salvo. Soberano Dios eterno, te damos gracias en esta mañana. Reconocemos que tú eres el Señor. Reconocemos que tú eres el Todopoderoso, que tú eres el Creador. En esta mañana nos sentamos para estudiar, escudriñar, profundizarnos en tu palabra. Enséñanos, fórmanos, edúcanos y corrígenos a través de ella. Te lo pido, mi Dios, y te ruego en tu nombre, Jesús. Amén. Por favor, tenga la bondad de tomar asiento en esta mañana. Recordamos el tema del domingo anterior. El tema del domingo anterior, por favor, me ayuda hermano Junior Navarrete. ¿Cuál fue el tema del domingo anterior, por favor? Recuérdame. ¿Sí? A ver, por aquí, hermano Deudis, el tema del domingo anterior, ¿cuál fue? Revise su nota. Perdón. Las doctrinas fundamentales. El tema del domingo anterior, por favor, me recuerda, hermano Cabeza, de pie. Amén, gracias. Había 3 bloques, ¿cuáles son? Por favor, me ayuda este sector. ¿Cuál fue el primer bloque? Sí, pero tenía un título antes de la soberanía. Gracias, lo que Dios es. Eso miramos lo que Dios es. Y el otro punto era los pasos que debe dar el hombre para la salvación. Y el otro punto era la obra exclusiva de Dios. Lo que Dios es soberano, ¿sí? Lo que Dios da, su gracia, la fe de Dios, y lo que el hombre tiene que hacer, arrepentirse, convertirse y bautizarse en el nombre de Jesús para perdón de pecados. Y la obra exclusiva de Dios, la obra del Espíritu Santo y el bautismo del Espíritu Santo. Bueno, en esta mañana estamos estudiando las doctrinas fundamentales. Vamos a continuar con esta enseñanza, estudiando cada uno de los bloques. Entonces, las doctrinas fundamentales. Continuamos en esta mañana. Las doctrinas fundamentales, que tiene que ver como que si fuesen las columnas de su casa, lo que sostienen. Y en el caso de nuestro cuerpo, nuestra estructura, que tiene que ver con nuestros huesos, que sostienen ¿qué? La carne. Si no fuéramos como un gusanito que no tiene huesos. Entonces, como tema, continuamos con las doctrinas fundamentales. Y lo que Dios es, vamos a mirar en esta mañana a desarrollar lo que Dios es. Y aquí tenemos el primer bloque que miramos el domingo anterior. Dios es soberano, y dentro de esa soberanía de Dios está el gobierno de Dios. Está que Dios decidió manifestarse en carne y venir a buscar y a salvar lo que se haya perdido. Soberanía de Dios, que Él tiene el control. Y lo que Dios es un Dios de gracia, o la gracia que viene de Dios y la fe que viene de Dios, lo que Dios nos ha dado. Entonces, ese bloque vamos a desarrollarlo hoy, que tiene que ver con lo que Dios es, ¿sí?
Dios es soberano, Dios es creador, Dios es todopoderoso, y lo que Dios nos ha dado, la gracia que viene de Él y la fe que procede de parte de Dios. Entonces vamos a mirar, entonces, ¿qué nos enseña a conocer a Dios? Entonces vamos a mirar la primera doctrina de lo que Dios es. Dios es soberano. Entonces, la soberanía de Dios, o sea que Dios está por encima de todo, y que Dios es la máxima autoridad, y que Él tiene el control, y ante Él se sujeta los vientos, ante Él se sujeta la mar. Cuando Él habló en una tormenta que iba, sus discípulos, Él estaba descansando y le dijeron a alguien: levántate, sálvanos que perecemos. Y Él se levantó con autoridad y le habló a la mar y al viento, y se tranquilizó la mar y el viento se quietó, porque Él es soberano. La máxima autoridad es Dios. Eso tenemos que ser conscientes. Usted no tiene que tenerle miedo a lo que digan. Jesús dijo: no temáis a los que matan el cuerpo. No tengas miedo a los que te amenazan. Teme a aquel que puede destruir el alma y echar al infierno. A Él debe temer. Entonces es soberano de Dios. Dios es soberano, y la soberanía tiene que ver con el control absoluto de Dios. Él es soberano, Él está al mando del universo. Él controla todo lo que sucede. Soberano, que ejerce o posee autoridad suprema e independiente. Eso es Dios. Que cuando Él le mande a la enfermedad salir, la enfermedad tiene que salir, tiene que huir, porque Él es el médico por excelencia. Y si hay espíritus malignos, cuando invoca ese nombre, va a suceder algo, va a pasar algo, porque es el nombre que es sobre todo nombre. Entonces Dios es soberano, Él está al mando, Él tiene el control. Usted no le tenga miedo a ningún brujo ni bruja, porque Dios es más que ellos. Entonces ejerce y posee autoridad suprema e independiente. El señorío de Dios, el creador supremo, ejerce un gobierno soberano sobre todo lo creado. ¿Qué significa esto? Supremo significa lo más alto en rango o autoridad. Así que yo tengo que buscarme, yo no tengo que andar buscando de padrino al presidente o al prefecto al alcalde. Si Dios está con nosotros es suficiente. No necesita palancas humanas. Dios derramará gracia en ti, y lo que necesite los otros tendrán que hacer, porque el soberano es el que actúa, el soberano es el que obra, y es Dios. Por eso el más alto en rango de autoridad o grado o calidad más alta es Dios, su señorío. Dios es superior en todo sentido a lo que existe aparte de Él. Entonces por eso sí, no tenemos que andar buscando basuras en el mundo, porque Dios nos da el alimento más completo. Dios nos da el pan completo, no nos da una migaja, nos da todo lo que tiene Él. Por eso tenemos que ser fieles a Dios, ser obedientes a Él, porque Él es soberano, Él es superior. Hay gente que se hace valiente, se cree fuerte, escondida atrás de palabras sucias, vulgares. Se creen valientes escondido atrás de estrategias satánicas, se creen valientes escondido atrás de una arma, de algo cortapunzante. No, Dios está sobre todo aquello. Él es todopoderoso. Eso tenemos que entender, la soberanía de Dios. Por eso es Apocalipsis: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Él es el soberano. Entonces, hermanos, tenemos que ser conscientes y conciliar en que Él está con nosotros, y que cada vez que salimos de casa
nos encomendamos a Él y ponemos nuestra vida en las manos del Señor. Que Él nos guarde nuestra entrada y nuestra salida y aparte todo el peligro, porque Él es soberano. No necesita tal vez usted estrategias humanas. Más que una custodia es Dios. Y Él dice, si Él no te guardare, si Él no te cuidare, en vano vela la guardia. ¿De qué sirve tener una guardia? O una custodia personal, puede tenerla, pero más que esa custodia, esa guardia personal, está Dios sobre todas las cosas. Y aunque con custodia y con guardia a veces le han afectado, le han herido, pero por eso es importante ponernos en las manos de Dios, ponernos la confianza en el soberano Dios, porque la Biblia dice que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra omnipotente. Entonces ese soberano Dios que dice Salmo 90 que Él es refugio de generación en generación, Él es nuestro Dios soberano. Él guardó su generación pasada, la anterior y la anterior. Él es nuestro refugio. Antes que naciesen los montes y fundase la tierra, desde el tiempo hasta ahora, desde el siglo hasta ahora, Él es Dios. Y tenemos que poner la confianza en Él. Y si Dios quiere, viviremos. Y si Dios quiere llevarnos, nos llevará. Pero lo importante es depender de Dios y estar preparados en las manos del Señor. Estamos conscientes que estamos de paso en este mundo, que no somos de aquí, que nuestra ciudadanía está en los cielos. Y por lo tanto debemos depender y confiar en ese soberano Dios. Aunque habrá pensamientos, malos pensamientos dirigidos a su mente, habrá tentaciones, pero aunque caigan 1000 a tu diestra y 10,000 en tu entorno, en tu alrededor, mas a ti no llegarán, podrás ver, siempre verás la obra de Dios. Entonces uno de los puntos entonces es la soberanía de Dios. La primera doctrina, que Dios es soberano, que no está sujeto a nadie y que no existe otro como Él. La soberanía de Dios. Él está por encima de todo. Por eso algunos tienen hasta 2 dioses, 3, unos son dualistas, otros son pero nosotros con uno es suficiente, porque Él es un Dios y Padre de todos. Él es el mediador entre Dios y los hombres. Él es el abogado. No depende de nadie, es autónomo y absoluto, ¿sí? No es deslumbrado por nadie, existe por sí mismo. Él no necesita su ayuda ni la mía. Él existe, el autoexistente, el gran yo soy. Él obra como quiere porque Él es soberano. ¿Sí? Dijeron un día, Daniel 6, los enemigos de Daniel, un grupo de 120 gobernadores de provincias, 120 provincias, y prepararon un plan porque buscaban un error, buscaban cómo cazarlo, pero Daniel era íntegro, era justo en todo y no encontraron ningún mal, y prepararon un plan de llevarlo a la muerte. Que nadie ore durante 30 días, solamente al Dios humano de Nabucodonosor o de Babilonia. Nadie adore a otro Dios. Y era la única trampa que le pudieron poner a Daniel, porque Daniel oraba. Cada día se comunicaba con Dios. Y cuando parecía que todo se acababa, cuando parecía que los malos iban a ganar, cuando parecía que los malos iban a triunfar, y el edicto al foso de los leones. Pero Dios siempre es fiel.
Y Él es fiel con el que es fiel. Y ahí vemos el poder de Dios, que Él cerró la boca a los leones para que no le hiciesen daño a Daniel. Y cuando parece que todo se te acaba, que todo se termina, que ya no hay salida, que para el hombre es imposible, ahí aparece el soberano Dios para decirte: no temas, yo estoy contigo. Y si estás rodeado por medio de leones, tranquilo, el que creó a los leones está contigo y está para ayudarte y socorrerte, no importa la situación. Siempre Dios tiene la palabra final. El hombre planifica, el ser humano organiza, el hombre tiene el control de lo humano, pero la palabra final la tiene el soberano Dios. Por eso mejor es obedecer a Dios antes que los edictos falsos de los dogmas de humano y de hombre. Mejor se obedece a Dios. Soberanía de Dios. Decide en lo que quiere. Yo soy. Su voluntad es singular, no es dualista. Entonces eso tiene que ver con la soberanía de Dios, ¿sí? Que Él es soberano y que Él es el dueño de esta iglesia. Esta iglesia, según la historia, el enemigo decidió destruirla. Hubo ataques, hasta los textos bíblicos fueron quemados en el siglo II después de Cristo. Tal emperador llamado Diocleciano. Después, en el siglo III, quiso mezclarla, fusionarla con la religión pagana. Pero Dios siempre permanece, para siempre. Y han pasado más de 20 siglos y todavía estamos aquí porque Él es soberano. Él es Dios. Daniel 4:35: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Él es soberano. Por eso la soberanía de Dios es que el hombre solamente es un administrador y Dios es el dueño. Eso tenemos que tener claro. Él es el dueño, usted solo administra. El hombre debe dar cuenta de su administración. Entonces la soberanía de Dios es que Él tiene el control. El otro doctrina, sí, la soberanía de Dios es que Él es absoluto y necesario. Todos necesitamos de Él para existir, y sin Él no hay vida en movimiento, y sin Él no hay razón de existencia. La razón de la existencia es Dios. Él es el dueño. Y aunque tú no quieras seguir a Dios, y aunque tú no quieras amar a Dios, pero Dios te ama y Dios te da gracia para que tú alcances la salvación. Por eso, solo, lejos de Dios, el hombre está inseguro. La mayor seguridad es Dios. La gracia es la segunda doctrina de lo que, sí, de las doctrinas fundamentales. La gracia de Dios. La gracia es el favor inmerecido de Dios para con la humanidad. Tú no te has ganado, ni por mérito, ni por obras, ni por nada, nada. Todo lo que tenemos es por pura gracia de Dios. Por eso la gracia de Dios, salvos por gracia. No es porque caminaste 3 kilómetros de rodilla, no es porque te encomendaste a tu santito, a un ídolo de madera o de piedra. No, la salvación solamente viene de Dios, porque Él, le dijeron a José antes de su manifestación, el ángel, Él salvará al pueblo de sus pecados. La gracia de Dios, ¿sí? Ahí vemos un gráfico, ¿sí? Como un puente
donde el hombre puede alcanzar la gracia de Dios. Gracia del griego charis, favor inmerecido de Dios hacia la humanidad. Esa es la gracia de Dios, un favor inmerecido. No es por tu apellido, no es por tu cara bonita, es porque a Dios le plació, el soberano, mirarte con bondad y con amor, porque de tal manera amó Dios al mundo. Así que no es por tu cara, tu apellido. Dios decide por gracia, un favor inmerecido de Dios. Y si tenemos la vida, no es porque la ganaste, es por un favor inmerecido de Dios. Y la gracia de Dios es un atributo de su carácter y una expresión de su amor y misericordia. Es la gracia de Dios, una expresión, la acción de la gracia. La expresión es su amor y misericordia. Esa es la gracia de Dios. Entonces la gracia que la recibimos de Dios, la gracia. Gracia también, favor de Dios según Génesis 6:8. Ese favor de Dios, ¿para quién? Para con Noé, su generación. Había mucha maldad, mucho robo, mucha muerte. Si querían algo y no se lo daban, lo quitaban por la mala, se tiraban unos contra otros. Como hoy vemos una preliminar de lo que pasa. Pero allí en esa generación, la desobediencia, el pecado, la maldad, la deshonestidad, el paganismo, la idolatría, atrayeron el juicio de Dios. Porque la desobediencia llama y atrae el juicio de Dios. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, contra toda desobediencia y pecado. Cada vez que el hombre desobediencia, lo que está trayendo es la ira. Pero ahí estaba Noé, varón justo en su generación, y alcanzó la gracia y el favor de Dios. ¿Cuántos se salvaron? 8. La misericordia de Dios, la gracia es la misericordia perdonadora de Dios. La gracia es también, la misericordia es la expresión, es la acción de esa gracia. Que Dios no te paga como debería pagarte, sino que Dios te paga, te hace un bien cuando tú haces un mal. Dios te hace un bien. Y eso, la misericordia es, dice la justicia divina, ese debe morir, ese, porque la paga del pecado es la muerte. El resultado del pecado será la muerte, aún prematura y antes de tiempo. El resultado del pecado es que el hombre alcanzará consecuencias negativas, más la dádiva, más el regalo de Dios es vida eterna. Por eso la justicia dice, ese debe morir. Pero sin embargo, está la gracia, la misericordia de Dios diciendo, dale una oportunidad, que se arrepienta. ¿Cuántas veces nuestros padres nos enseñaron a amar a Dios? Y muchos no aman a Dios. ¿Cuántos padres oran por sus hijos y hay hijos que son ingratos con Dios? Y piensan que la desobediencia le traerá cosas buenas, pero lamentablemente la desobediencia le trae cosas malas. La desobediencia hará las cosas difíciles mañana y peores, porque lo único que trae bendición es Dios. Y el obedecer a Dios trae bendición, y el guardar su palabra trae bendición. La gracia también es el evangelio que hemos recibido, el mensaje de salvación. Pablo dijo, porque no me avergüenzo del evangelio. No debo avergonzarme de tener una Biblia, no debo avergonzarme de venir a la iglesia. Hay que dirán mis amigos, mis amigas, lo que digan ellos no tiene importancia. Aquí lo que importa, lo que Dios diga y determine, el soberano Dios. Eso es lo que me importa. Que me critique, que me juzgue, que hagan
información, eso lo hace el hombre porque no tiene que hacer. Pero aquí lo que determina es Dios a través de su palabra, la gracia. El poder de Dios manifestado en salvación, que es la gracia de Dios, es el poder de Dios manifestado en la salvación. Que dice, y Él dio vida, y Él os dio vida a vosotros. Cuando estáis muertos, ¿en qué? En vuestros delitos y pecados. No, es que yo no hago nada malo, yo soy buenito, le doy un pancito al necesitado. Por obras nadie se salva. Tú necesitas arrepentirte, dejar de hacer lo malo, dejar de mentir, dejar el paganismo, la borrachera y traía, y obedece a Dios. Obedece a Dios. Porque el hombre sin Dios está muerto espiritualmente. No alaba a Dios, no adora, no lee la Biblia, no escucha su palabra, está muerto. ¿En qué? Delitos y pecados. Muerto espiritualmente. La palabra delito, pecado, lo que dice Efesios 2. Así está el hombre sin Dios, en desobediencia. Dice que ama a Dios, dice que cree en Dios, pero no hay obediencia. Y dices, Diosito, ayúdame, bendice, pero ¿cómo Dios te va a bendecir si no hay obediencia? Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Que habrá pruebas, sí hay. Que hay dificultades, sí hay, pero pasamos tomados de la mano del Señor. Entonces esa es la condición del hombre sin Dios. Delitos y pecados, muerto espiritualmente. Muerto, la palabra necros significa sin vida espiritual. Muerto, indiferente hacia las cosas de Dios, no valora lo de Dios, no valora lo espiritual. Muerto, inútil, muerto, fútil, vano. Eso dice el diccionario griego, Hebreos 9:14. El hombre muerto espiritualmente es inútil. El hombre muerto espiritualmente es ineficaz, impotente, relativo a ser incapaz de responder. Eso es muerte espiritualmente, ¿sí? No ora, no da gracias a Dios, come como come una mascotita, nada, ni dice gracias, Señor, por el alimento de hoy, gracias. No, está muerto espiritualmente. Delitos, la palabra paractoma, delito significa ofensa, que es un acto ilegal, una ofensa a Dios, un crimen. Delito, que ha cometido un crimen. ¿Por qué? Porque cometió una infracción de la ley de Dios, de la palabra. Si una ley humana pide acatamiento, una ley humana pide cumplimiento. Por ahí el municipio dijo que iba a poner una ley que si no limpiaban la frontera de su casa le iba a poner una multa. Una ley de un hombre, una ley de tránsito, que si pasa a una velocidad alta y le toma el radar, va a una infracción. Si el hombre demanda derechos, cuanto más la ley de arriba, la ley de Dios, sus mandamientos, su palabra, con mucha más razón debe ser cumplido. Y si la ley humana me castiga por lo humano, la ley divina lo hará mucho más. Y se conforma con decir, no he hecho nada, yo no hago nada malo, soy santito. Está cometiendo crimen porque no obedece la ley de Dios. Delito, un desvío de las normas establecido, eso es un crimen. Hablando de legislación de Dios divina. Pecado, del griego hamartía, errar al blanco. Dios le trazó un camino recto, pero el hombre se desvió, se salió, erró al blanco, errar al blanco. Entonces la palabra delito, ofensa. Y usted dice que usted es santito, que no ha hecho nada, una santita. Usted está cometiendo un delito porque está pasando por alto lo más grande, que es la palabra de Dios. Pecado, errar al blanco, una acción o sentimiento que estangrede algo prohibido.
o ignora algo requerido por la ley o el carácter de Dios. Eso es pecado. Ignorar. Pecado, cualquier forma de mala acción. Pecado, cualquier forma de acción y aquellos pensamientos y palabras que no dan en el blanco, es decir, que no glorifican a Dios. Sí. Que entre comillas se va a una fiesta por ahí en la noche. Se fueron a una discoteca y la discoteca se quemó y salieron heridos, y que van a una fiesta. Eso ofrece el mundo. La paga del pecado es la muerte. La única fiesta que trae paz y trae gozo es estos cultos que celebramos y adoramos a Dios. Esa es la mejor fiesta. Y esta es una previa, es un anticipo cuando estemos en los cielos y formaremos el gran coro celestial. Oh Señor, te ruego, no me desampares. Quiero estar contigo allá en el cielo, alrededor del trono, y ser parte de ese coro celestial. Esa es la esperanza que tenemos. Esta es una previa. 2. En los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Efesios 2:2. Bajo el maligno, bajo Satanás. Anduviste en otro tiempo la conducta anterior, antes sin Cristo. La corriente de este mundo es la vida, es vivir aprobando el mal. ¿Cuál es la corriente de este mundo? Vivir aprobando el mal. Esa es la corriente de este mundo. Pregunta para el examen. ¿Cuál es la corriente de este mundo? Y usted responde, es vivir aprobando el mal. Esa es la corriente de este mundo. Malos deseos. ¿Cuáles son esa corriente del mundo? Malos deseos. La corriente del mundo, que no son fieles en el matrimonio, traicionan, mienten, tienen relaciones sexuales prohibidas. Esa es la corriente de este mundo, ¿sí? Muchos vicios y malos pensamientos. Esa es la corriente de ese mundo. Eso es estar muerto en delitos y pecados. Eso es delitos y pecados, lo que dice la Biblia, es eso. La conducta del hombre natural, los malos pensamientos lo dominan, operan. La voluntad de la carne le dirige los deseos de la carne para formar el estilo de vida en el cual anduvimos en otro tiempo. Entonces eso es lo que el hombre sin Dios. Nosotros necesitamos ser gobernados por la palabra de Dios. Necesitamos ser dirigidos por la palabra. Por eso hay una Biblia y te dice lo que puedes hacer y lo que no debes hacer. Es el manual de vida que nos enseña a vivir. Pero Dios, que es rico en misericordia, la misericordia y la expresión de la gracia, la acción de la gracia, que por su gran amor con que nos amó. Dios es rico en misericordia. ¿A cuánto Dios les estará esperando para que arreglen cuentas con Él? ¿A cuántos Dios les habrá una oportunidad? Les está dando misericordia, les está dando amor y no aprovechan. Pero hay que aprovecharlo. ¿O a cuántos Dios les ha detenido el juicio por un momento? ¿O a cuánto Dios le habrá detenido el castigo por un momento para que se arrepientan y se conviertan y se vuelvan a Él? Dios es rico en misericordia, pero también lento para la ira. O sea que también Dios corrige, y el que ama castiga, dice Hebreos 12. Rico en abundancia, en gran cantidad de misericordia, compasión mostrada por una autoridad. Esa es misericordia. Compasión mostrada por una autoridad, bondad inmerecida hacia los pecadores. Esa es misericordia. Una bondad inmerecida. Misericordia es librar a alguien del castigo que merece justamente. Todo aquel que no valora la palabra de Dios, el castigo le llegará tarde o temprano. Porque no te engañes, Dios no puede ser burlado. Nadie que desobedezca a Dios se sale con las suyas. Nadie. La justicia de Dios lo alcanza.
Así que la misericordia es librar a alguien del castigo que merece, justamente hacer el bien que no lo merece. ¿Qué significa buscar el bien más alto? El amor de Dios es que Él busca el bien más alto. Hoy, anoche te dio lluvia, hoy te dio luz. Ese es el amor de Dios, que Dios envía el sol y la lluvia para buenos y malos, para obedientes y desobedientes. Dios envía, que busca el bien más alto, porque si llueve la tierra produce, y si produce hay comida, hay alimento. El amor ágape de Dios no proviene de la virtud del ser amado, sino de la virtud del que ama. Dios no nos ama porque somos buenos, Dios nos ama porque Él es bueno. Por eso Él nos ama, porque Él es bueno. Y aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Entonces, la gracia de Dios. Por eso no debemos estar peleando entre nosotros, no debemos discutir, no se ponga a hablar mal de nadie. Si hay diferencias, beneficiémonos de esa diferencia. Así como usted consume fruta de la sierra y el que es de la sierra consume fruta de la costa, son diferencias en frutas, diferencias en gastronomía, todos nos beneficiamos. Así tenemos diferencia entre nosotros, beneficiemos de esas diferencias y que no haya entre nosotros un trato suave, tierno. Por gracia sois salvos. Muertos, espiritualmente muertos, caracterizan la falta de vida espiritual, ser completamente indiferente hacia las cosas de Dios. Pecado, falta, delito, ofensa. Nos dio vida juntamente. Hacer vivir con, sobrenaturalmente dar vida junto, con gracia, favor inmerecido de Dios, regalo, un regalo, salvos, ser salvados, ser o llegar a ser librados o rescatados del pecado y consecuentemente del juicio. O sea que para el hombre, Dios desde un principio decidió que el hombre lo ame a Él y viva en comunión con Él. Y había un solo lenguaje, pero la desobediencia y el pecado rompió esa comunicación con Dios. Y Dios en Génesis 11 dividió esa lengua única y aparecieron muchos idiomas. Génesis 11, la separación. El resultado de los idiomas en Génesis 11 fue el resultado de la desobediencia. Pero cuando Dios establece su iglesia en Hechos 2, aparecen otra vez los idiomas, pero ya no para separar al hombre, sino aparecen los idiomas para llevarle el mensaje que entiendan en su propia lengua. Y Dios desde el Pentecostés sigue hasta ahora usando la comunicación, llevando su mensaje a todo el mundo en diferentes lenguas, idiomas y dialectos. Eso es favor de Dios, es gracia. La fe, nos quedamos allí por el tiempo, hermanos. Entonces, lo que Dios es soberano, Dios tiene el control, la máxima autoridad es Él. Y de ese soberano Dios recibimos la gracia, que es el favor inmerecido de Dios por la humanidad. Y de ese soberano Dios recibimos la gracia, que es el favor, que es la misericordia. Y de ese soberano Dios recibimos también la fe, que es por oír la palabra de Dios. En esta mañana yo le invito a estar en pie. Él merece gloria y honra. Él es Dios. Dios te está llamando, Dios te está invitando a que lo sigas a Él. No sé qué situación tengas o cómo te encuentres, pero aquí está el soberano Dios con nosotros en esta noche. Y si necesitas algo, Él está aquí para responderte en esta mañana. Soberano Dios eterno, te damos gracias, porque te estamos conociendo que tú eres soberano. Estamos aquí, señores, por un favor inmerecido.
que no es tu apellido, no es tu cara bonita, es la gracia de Dios. Que tú no te has ganado nada, es el favor inmerecido de Dios. Y esa fe que viene del soberano Dios. Gracias te damos, Señor, en esta mañana. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. Reconocer lo que Dios nos ha dado. Nos ha dado amor. Y solo nos toca de ser agradecidos con Él.